Muchas mujeres que tomaron la decisión de abortar como un acto de libertad, con la idea de que mejoraría el curso de sus vidas, tristemente se encuentran lejos de ello, sufriendo los estragos de su decisión. La historia de Sarah Winter es solo un ejemplo de muchas vidas que sufren estas consecuencias. Y es que el abortar es un acontecimiento en esencia traumático, que deja cicatrices inminentes en quien lo practica. Incluso se dice que la experiencia de un aborto provocado en una mujer puede llegar a desencadenar algo similar a las experiencias traumáticas de los combatientes de guerra. Mi infancia fue muy dura porque las drogas destruyeron toda mi familia. Y con 16 años yo empecé a vivir en la calle con otras personas, otros hombres. El mundo de la prostitución es un mundo horrible. Quedé también violada. Y cuando se pasó eso en mi vida, yo sentí que por dentro yo estaba completamente muerta. Empecé a practicar la automutilación. En este contexto de sufrimiento y dolor, yo conocí con 19 años el movimiento feminista. Una única foto. Estaba representada toda mi vida en aquella foto. Yo fui hasta un país llamado Ucrania, donde quedé por 30 días, un mes, siendo entrenada. ¿Sos fundadora de Femen en Brasil? Sí. ¿Cuántos años tenías cuando volviste de Ucrania? 19. Yo era tan popular, tan famosa. Pero quedé por 5 años en el movimiento feminista y lo siento, pero creo que no cambié la vida de ninguna mujer siquiera. Solo chicas como yo, que están con mucho dolor y sufrimiento en su corazón, son usadas como instrumento político, nada más. El feminismo no es una lucha sola, es solo un brazo de todo un cuerpo. ¡Revolución feminista! Entonces, con 22 años, que quedé embarazada, estaba muy desesperada y yo hice un aborto clandestino. Yo oigo ese aborto y digo que es un dolor insoportable, es una cosa horrible, no tiene nada que ver con empoderamiento de la mujer. No hay empoderamiento cuando se tiene pedazos de su bebé saliendo de tu cuerpo. 10 días después me desperté, estaba teniendo una hemorragia fortísima, mi barriga estaba hinchada, las extremidades de mi mano estaban completamente frías y rígidas. También el dolor era como si yo tenía un pedazo del infierno dentro de mi cuerpo, muy fuerte. El olor que salía de mi cuerpo, el olor de podre, de muerte. Yo tenía total certeza que yo iría a morir. Entonces llamé para todas mis amigas feministas por socorro, por ayuda. Desmayaba, despertaba. Dejaronme para morir. La única persona que me ayudó fue un amigo, hombre católico, que le llamé, inmediatamente me llevó para un hospital donde quedé internada por 6 días. El médico me dice que no era posible que yo tendría otros hijos. Entonces, ¿qué hay de empoderamiento en caso de morir? Cambiarme en una chica alcohólica. No hay empoderamiento en el aborto. Yo tenía pesadillas horribles porque estaba sufriendo de síndrome post-aborto. Pesadillas con los pedazos de bebé saliendo de mi cuerpo. Yo intentaba colocarlos de vuelta dentro de mí. También no era capaz de mirar para un bebé en la calle que lloraba mucho de arrepentimiento. Cuando de repente Dios me dio una cosa tan buena. Dios me regaló
con una segunda chance y 6 meses después yo estaba embarazada nuevamente. Sería incoherente de mi parte continuar luchando por la legalización del aborto, porque dentro de mi barriga, dentro de mi propio cuerpo, estaba sintiendo desarrollar la vida. Este conjunto de estragos se le conoce como síndrome posaborto. Es una forma de trastorno de estrés postraumático en donde se presentan síntomas fisiológicos, psicológicos y espirituales, desencadenados tras la realización de un aborto y que emerge con diferente temporalidad e intensidad, ya que los síntomas de este síndrome no necesariamente se presentan al mismo tiempo, ni todas las mujeres experimentan todos los síntomas. Algunos síntomas pueden ocurrir inmediatamente después del aborto, pero otros pueden surgir más tarde mediante los recuerdos o se pueden detonar a lo largo del tiempo por acontecimientos, y es cuando el dolor del síndrome posaborto se revela en los corazones de miles de vidas. Puede ser mediante un dolor crónico prolongado o un dolor pospuesto que se manifiesta de manera patológica tiempo después, debido a que fue retenido por mucho tiempo. También se puede manifestar mediante un dolor exagerado por la separación de las personas o cosas relacionadas a la experiencia del aborto. También puede haber un dolor enmascarado donde la mujer puede reconocer los síntomas, pero no los relaciona con la pérdida que sufrió. A su vez, se pueden presentar sentimientos de culpa que surgen cuando una persona ha violado su código moral. Por ende, surge el deseo de tratar de reparar o borrar esos sentimientos y el daño cometido. Muchas veces se intenta remediar el daño teniendo un embarazo expiatorio, con un bebé de reparación. Puede existir vergüenza, autorrechazo o deterioro del concepto de sí misma, ansiedad, angustia, rabia, depresión, sentimientos de melancolía, episodios de llanto repentino e incontrolable, aislamiento social, falta de interés o motivación reducida para las actividades normales de la vida. Así también pueden tener ilusiones y pseudoalucinaciones auditivas, como oír el llanto de un niño. También pueden tener fantasías reiteradas de cómo hubieran sido las cosas si no se hubiera abortado. Alteraciones de sueño, como insomnio o pesadillas recurrentes de niños perdidos, desmembrados o muertos. Recuerdos de la experiencia del aborto o flashbacks que surgen mediante situaciones que tienen cierta similitud con algún aspecto del aborto, tal como un examen ginecológico o hasta el sonido de succión de una aspiradora. También se presenta evitación y rechazo de estímulos o situaciones que recuerden el aborto, circunstancias o consecuencias como noticias de embarazos o abortos, recién nacidos o niños pequeños, ropa o accesorios para bebé, así como ansiedad con respecto a la fertilidad y temas relacionados con la procreación por miedo a la incapacidad de concebir un nuevo bebé. Puede surgir el síndrome del aniversario, que de acuerdo con la literatura especializada, los síntomas aparecerán o se intensificarán generalmente cerca del aniversario del aborto, fecha en que hubiera nacido el bebé. Esto debido a que naturalmente la mujer, en su íntimo ser, está profundamente vinculada a la vida que se desarrollaba en su vientre. Se pueden presentar alteraciones sexuales como pérdida o rechazo del deseo sexual, trastornos de conducta alimentaria como anorexia o bulimia, abuso del alcohol y drogas, comportamientos de autocastigo o autodegradación, como el tener relaciones abusivas u optar por la promiscuidad, o herirse deliberadamente, emocional o físicamente. Pueden tener pensamientos suicidas, enfados repentinos y arrebatos de cólera. Los daños que sufren las mujeres van más allá de trastornos emocionales y psicológicos.
Hablamos ya de un orden patológico fundamentado en la pérdida real, voluntaria y culpable de un ser humano indefenso al que se tenía la responsabilidad de la maternidad y la paternidad. Los estragos pueden agruparse en 3 tipos de problemas. Como primer lugar, depresión y sentimiento de culpa. En segundo lugar, de agresión contra el progenitor y la sociedad en general. Y finalmente, alteraciones de forma crónica en la personalidad. A continuación, la doctora Karen Velázquez nos expondrá los efectos fisiológicos del aborto. Se puede clasificar en 2 grandes grupos: el grupo de los abortos inducidos, que a su vez se puede subclasificar en abortos inducidos por una indicación médica, y abortos inducidos que son por elección materna, o sea, abortos inducidos electivos. Y el otro grande grupo de abortos son los abortos espontáneos, que suelen ser del primer trimestre. Hay abortos inducidos por indicación médica, como en el caso de los embarazos ectópicos. Esto quiere decir que son embarazos que no son viables porque se realizan fuera del útero. Por otro lado, tenemos los abortos inducidos, que son electivos, es decir, aquellos abortos en los que no tiene que haber una causa médica, por así decirlo, para realizarse, y que básicamente se basan en la decisión de la madre de seguir o no con el embarazo. Y este tipo de abortos son legales en la Ciudad de México hasta la semana número 12 de gestación. Existen 2 tipos de métodos para realizar un aborto: los tratamientos médicos y los tratamientos quirúrgicos. Dentro de los tratamientos médicos están aquellos tratamientos farmacológicos que pueden usarse para provocar un aborto, como el medicamento denominado misoprostol o la mifepristona. Estos medicamentos lo que hacen es favorecer las contracciones uterinas para que el útero pueda ser evacuado. Y del otro lado están los quirúrgicos, que se basan en una dilatación cervical. Básicamente es, el útero tiene una parte que se denomina cuello, que normalmente está cerrada durante la gestación para impedir que el embrión sea expulsado. Entonces, en estos casos hay que dilatar este cuello uterino, y después se procede a hacer una evacuación, que puede ser manual o eléctrica. Los primeros indicios de función sensitiva en el embrión se pueden apreciar a partir de la semana 6 en la piel peribucal. Posteriormente, entre la semana 8 y la semana 12, esta función sensitiva se va a ir extendiendo al resto del cuerpo, las extremidades, la parte superior de la cabeza y el pecho. Durante la gestación y mientras va avanzando esta, las vías del dolor que están en la médula espinal irán madurando e igual se irán mielinizando. Dentro de las complicaciones más importantes de un aborto se encuentran las hemorragias y las infecciones. Las hemorragias pueden deberse a atonía uterina. Esto quiere decir que la capa muscular del útero no se contrae después de que ocurre el aborto, y al estar flácida sigue sangrando, lo que condiciona un sangrado que puede ser muy importante. También puede deberse a retención de restos del embrión y a perforación del útero. Las causas de infección también puede ser por retención de restos del embrión. También existe una probabilidad de muerte después de un aborto, y esta probabilidad va a ir aumentando conforme más grande es la gestación, es decir, a mayor edad gestacional, mayor es la probabilidad de que se presente una muerte tras un aborto. A corto plazo, las secuelas más importantes serían las hemorragias y las infecciones. Y se ha estudiado el efecto que tiene un aborto en embarazos subsecuentes. Y dependiendo del tipo de método utilizado, se ha visto que puede aumentar el riesgo relativo de que los siguientes embarazos puedan terminar como un parto pretérmino, es decir, que el bebé sea prematuro, que este bebé futuro tenga un bajo peso al nacer, y también que pueda llegar a tener una talla baja para la edad gestacional, es decir, que nazca con un peso bajo y un tamaño pequeño. También se ha estudiado el efecto que un aborto puede llegar a tener en la salud mental de una paciente que es sometida a este procedimiento. Según la información obtenida en este metaanálisis, existe una probabilidad de hasta 81% de que las pacientes puedan llegar a presentar un trastorno psiquiátrico como depresión mayor.
suelen tener patologías psiquiátricas de base y estos trastornos pues suelen mantenerse después de realizado el procedimiento. Esto afecta sobre todo a pacientes adolescentes. Frecuentemente las mujeres no abortan por razones triviales, ya que por lo general se encuentran en situaciones donde tienen mucho que perder si escogen dar a luz al bebé que llevan dentro. Al final, lamentablemente la decisión se resume en «eres tú o yo, y me escojo a mí». Y a pesar de que en ese presente se liberan de su trauma y conflicto, después suelen tener una culpabilidad despiadada por haber escogido su propia comodidad en vez de la vida de su hijo. Lamentablemente, muchas mujeres que deciden abortar no conocen la otra parte del aborto. Posiblemente abortar sin conocer todo el panorama de primera instancia sea mucho menos doloroso, pero seguramente muchas mujeres tomarían la decisión de no abortar si se les diera el panorama completo, brindándoles el conocimiento de las implicaciones e intervenciones del aborto y sus consecuencias. Esto podría redefinir la opinión de quien desea practicarlo. ¿Por qué ocultar esta información si es posible brindársela a aquellas mujeres que la necesitan? Si tú eres una joven que abortó o de alguna manera participaste en esta decisión y conoces estos estragos, ya sea por experiencia propia o has sido testigo de alguien cercano a ti, sabes que lamentablemente no puedes cambiar lo pasado, ni tus actos, y que este hecho que te acompaña cada día y que hasta hoy no has podido remediarlo, no fue un accidente. Pecaste contra Dios acortando la vida de un ser inocente, vida que Dios le había dado y que no te correspondía a ti quitársela. Pero aún con todo, Dios puede perdonar tu pecado, hayas tenido o no el conocimiento de lo que estabas haciendo. Más del 40% de las jóvenes que abortaron no le dijeron a sus padres de la decisión que tomaron. No tienes por qué seguir cargando aquel grande peso tú sola. La Biblia dice que el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. También 1 de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Todos hemos pecado y somos culpables ante Dios. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y aunque la culpa consuma tu corazón y sientas que tu pecado es imperdonable, debes saber que el amor y la misericordia de Dios es más grande que tu pecado. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él pagó la deuda de nuestros pecados. Isaías 53:5 dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ninguno de nosotros merecíamos su perdón, pero aún con todos nuestros pecados y transgresiones, Él se puso en nuestro lugar y recibió la paga que merecíamos en aquella cruz, para que pudiéramos obtener lo que no merecemos, una nueva oportunidad.